buenos días para todos y que el Señor les bendiga. Y en esta mañana vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13, que es el mensaje de Jesucristo a la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia. Y ustedes se acuerdan la visión que tuvo Juan en capítulo 1 del Jesús con ojos resplandecientes, con rostro iluminado, ¿se acuerda? De túnica, pies de bronce bruñido. ¿Usted se acuerda de esa visión? Y Jesús se encuentra entre 7 candeleros que representan las 7 iglesias. Y una de esas iglesias fue la iglesia en Filadelfia. Estamos en Asia Menor, ciudades del Imperio Romano, y leemos del versículo 7 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hay mucho mensaje aquí. Hoy no vamos a poder desmenuzar todo, obviamente. Sin embargo, quiero hacer referencia a lo que estábamos hablando un poco hoy en la escuela dominical. Hay un gran énfasis en la iglesia hoy de ser triunfador. Hay un gran énfasis en la vida victoriosa, en la vida exitosa. Pero cuando oímos ese mensaje, lamentablemente, da la impresión fuertemente de que esta vida victoriosa, esta vida de triunfador, esta vida de éxito, es una vida personal, mía, y principalmente de cosas materiales. La Biblia habla de triunfar. Jesucristo aquí dice: al que venciere, al que triunfa, lo haré columna en el templo de mi Dios. Pero ¿cuál es ese triunfo, mi hermano? ¿Cuál es esa victoria? ¿Cuál es ese éxito? Hoy en día se proclama un mensaje egocentrista, egocéntrico, antropocéntrico, egoísta, personal, individualista. Y el vencimiento, la victoria de que habla Jesucristo, hermano, es la victoria de la iglesia del Señor. Y no podemos separar el éxito suyo en términos bíblicos, la victoria suya, con la victoria de todos nosotros, de toda la iglesia. Así que, hermanos, el tema de este mensaje es la iglesia que vence. Y Jesucristo llama a su iglesia a vencer, sí, a triunfar, sí. Y nos dice, ¿cómo? ¿Y cuál es esa victoria? Y también nos habla de una recompensa de la iglesia vencedora. Recordemos esa visión de Juan en capítulo 1, el que anda en medio de los candeleros conoce a su iglesia, hermanos. Y qué confort es para nosotros, ¿no? ¿Dónde está Jesús?
Pues Jesús, acabamos de confesar, Jesús está a la diestra de su Padre, está en el cielo. ¿Pero está lejos Jesucristo, hermano? ¿O está en medio de su iglesia por medio de su Santo Espíritu? Sí, está entre nosotros. Aquí está Jesucristo, mi hermano. Aquí está Jesucristo. Jesucristo está en medio de sus candeleros. Y oiga lo que dice Jesucristo en versículo 8. Yo conozco tus obras. Aquí está Jesucristo, hermano. Lo conoce a usted. Me conoce a mí. Nos conoce la Iglesia Pacto de Gracia, aquí en el Carmen de Guadalupe. Jesucristo le dice a la iglesia de Filadelfia, una iglesia seguramente pequeña, y dice que aunque tienes poca fuerza, yo sé, dice Jesús, que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo lo sé, dice Jesucristo, porque Él está cerca, está presente. Dígame por favor, ¿qué le importaba más a Jesús? ¿Una iglesia grande en Filadelfia o una iglesia fiel? Una iglesia que no había negado el nombre de Cristo. Una iglesia que había guardado. Y Jesús no regaña a la iglesia. Jesús no viene diciendo, ¿y por qué no son más grandes? ¿Y por qué no tiene un templo más lujoso? ¿Y por qué no ha hecho más cosas? Dice Jesucristo, yo sé que son una iglesia pequeña. Yo sé que tiene poca fuerza, pero también sé que han guardado mi palabra. Y yo también sé que no han negado mi nombre. Aparentemente de los versículos 9 y 10 podemos concluir que habían recibido opresión y hasta persecución, probablemente de parte de los judíos. Sabemos por el libro de Hechos que muchas veces los judíos lograron que los mismos romanos pusiera a Pablo, por ejemplo, en Filipos, pusiera a Pablo en la cárcel, y en otras ocasiones crearon alborotos y condiciones de modo que la misma iglesia, los cristianos, fueran reprimidos. Y probablemente en Filadelfia estas cosas estaban sucediendo. La iglesia sufría oprobio. Los cristianos eran denunciados, eran burlados, habían logrado que esa iglesia tuviera poca fuerza. No era atractiva a la ciudad, a los ciudadanos de Filadelfia. Sin embargo, Jesucristo viene y les dice, número uno, yo sé que han guardado mi palabra, muy bien. Pero por otro lado, le llama a la iglesia a no solamente ver su estado presente, mi hermano, sino, oiga lo que dice, yo soy el que tengo la llave de David, y yo abro y ninguno cierra, y yo cierro y ninguno abre. Filadelfia no debía enfocarse en quiénes, en los que les hacía la vida difícil, hermano. La iglesia no debía ver y pensar y meditar y solo pensar en los que les hacía la vida difícil. ¿En quién debía enfocar su mirada? En Jesucristo. Y Jesús le dice a la iglesia, si yo abro la puerta, nadie puede cerrarla. Si yo cierro la puerta, nadie puede pasar. Mírenme a mí, dice Jesucristo. Mírenme a mí y síganme a mí, porque si yo les abro la puerta, ustedes pasarán. Este es el triunfo, mi hermano. Este es el triunfo que Cristo pide. Síganme a mí, dice Jesús. Jesucristo da dos mandatos en versículo 11 y versículo 12. Primero, retengan lo que tienen. Versículo 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En primer lugar, hermano, el triunfo de la iglesia es retener. Usted sabe, con mucha tristeza digo, hermanos, yo he conocido personas que conocieron la palabra de Dios,
conocían bastante la palabra de Dios. Se apartaron del Señor, se apartaron de la iglesia, y al cabo de pocos años usted conversa con esa persona y es como que nunca hubiera aprendido nada. He conversado con personas así, mi hermano. No retuvieron. Y al apartarse de la palabra de Dios, al apartarse de esto, de este rito semanal, de este ciclo del 1 en 7 que es tan importante para todos nosotros. Yo sé que yo estoy más viejito, estoy más olvidadizo, pero todos lo somos, mi hermano, porque Dios recetó un día entre 7 de venir a ser recordado, de venir a retener, hermano, lo que se nos ha encomendado. Porque Jesucristo viene con la autoridad del Hijo ascendido de Dios y dice, retengan. Porque es difícil retener, hermano. El pecado en nosotros, la pereza dentro de nosotros, hace fácil que olvidemos, que no retengamos. Y dice Jesucristo a la iglesia en Filadelfia, retengan, no se echen para atrás. No olviden, no suelten lo que tienen, retengan, pero después dice, venza. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Esos 2 mandamientos, mi hermano, son el llamado de Jesús a triunfar. Retenga lo que tiene y siga adelante. Retenga lo que tiene y venza. Jesucristo es el que venció por la iglesia. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, he vencido el mundo. Jesucristo venció el pecado, Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció a Satanás, y Jesucristo venció el mundo. Y ahora Jesucristo viene, mi hermano, y le dice a la iglesia, yo les voy a dar los medios para que ustedes me sigan, y para que ustedes sean vencedores, y para que triunfen tras mío. Pero tengo una pregunta para cada uno de nosotros hoy, hermano. ¿Por qué este llamado que pareciera llamado a batalla, llamado a lucha? ¿Por qué, hermano? Y tengamos mucho cuidado porque nos rodea conceptos que nosotros llamamos misticismo. ¿Qué es el misticismo? El misticismo ve la iglesia como un lugar para venirnos y perdernos como si fuera en un éxtasis, en un trance, en que Dios, de forma mística, de forma mágica, va a hacer la batalla por nosotros. Nosotros todos conocemos las iglesias místicas. Venimos, comienza la música, comienzan los cantos, cerramos los ojos, alzamos las manos y esperamos que sea Dios de manera mágica, de manera mística, que me vaya a hacer sentir, que me vaya a transformar, que va a ser sin ningún esfuerzo mío. Es el misticismo. Es lo que impera en la iglesia hoy en día, hermano. Que Dios de alguna manera mágica me va a convertir, por así, en victorioso, en triunfador, en persona llena de paz. Pero tengamos cuidado, porque ha existido inclusive dentro del seno de las iglesias reformadas un mal concepto, lo que algunos llaman el hipercalvinismo, que dice, si Dios es soberano, Dios lo va a hacer todo, sin necesidad de mí, sin necesidad de nuestra lucha, sin necesidad de mi sacrificio. Y eso es también otro error, hermano, del que los reformados tenemos que tener cuidado. Dijo Pablo la fórmula exacta en Filipenses capítulo 2. Ocupaos, repítalo conmigo, ocupaos en vuestra salvación con temblor, con temor y temblor, porque es Dios el que pone tanto el querer como el hacer. Así es, hermano. Ocúpese usted.
Ocúpese usted con todas sus fuerzas, porque sabemos que es Dios que va a obrar dentro de nosotros. Y ese mismo mensaje fue el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Retenga, luche, esfuércese, venza, porque yo soy, dice Jesucristo, yo soy el que estoy dentro de ustedes. Yo les voy a dar los medios y yo lo haré columna en el templo de Dios. Así que, hermanos, Jesucristo es el que llama muchas veces a perseverar, a ser fiel, a luchar hasta el fin, porque la forma en que Él va a vencer en usted y en este mundo es por medio de su obra en nosotros y por medio de nosotros. Precisamente porque Dios es soberano, mi hermano, es la base con que luchar. Dios utiliza nuestra voluntad, utiliza nuestra lucha, utiliza nuestra mente, utiliza ese llamado a perseverar para glorificarse a Él, dando Él el querer como el hacer. Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo hablaba de la historia y dice, vendrán terremotos y guerras y rumores de guerras, pero esto todavía no es el fin. Siempre me gozo con las personas que dicen, hermano, seguro se acerca el fin porque hay terremotos y guerras y rumores de guerra, pero Jesús dijo, eso todavía no es el fin. Es el principio de dolores. Después dice, vendrá gran persecución donde hijo entregará hermano y padre a hijo. Ahí sí se está acercando al fin. Y el evangelio será predicado al fin de las naciones. Entonces vendrá el fin, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Esa lucha, hermanos, es la lucha que Cristo ha establecido como el medio de usted vencer. Y olvídese, y eso lo digo por mí mismo porque todos caemos, hermanos, en ese misticismo que queremos que Dios mágicamente nos cambie. Ahorita el hermano Lester leyó para la confesión de pecado, leyó el pasaje en Colosenses, que Dios nos quite los malos hábitos y que Dios ponga en nosotros la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros pedimos, Padre, líbrame de tal cosa? Padre, dame tal cosa. Y quisiéramos que mañana amaneciéramos ya libres de ninguna tentación, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros, al igual que ¿qué es lo que pedimos para los alumnos? No pedimos 100 para el examen, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedimos? Ganas para estudiar. Hermanos, lo mismo debemos pedir para los malos hábitos, para ser conformados a Jesucristo. Padre, dame, Agustín, la oración famosa de Agustín. Padre, pide lo que quieras y dame lo que pides. Dios, pide lo que quieras, pero dame lo que pides. Dependemos de Dios, hermano, para la voluntad de hacerlo, las ganas de hacerlo, las fuerzas de hacerlo. Y aquí a la iglesia en Filadelfia, Jesucristo viene y les dice, perseveren, retengan, venzan. ¿Cómo es, hermanos? Hablemos de cómo la iglesia, cómo nuestra iglesia va a vencer, cómo usted como cristiano va a vencer en esta batalla que Dios nos ha llamado. Yo diría que la primera forma, hermanos, es en oración. Me preocupa todavía este aspecto. Creo que estamos mejorando. Quiero recordarles lo que dice el Catecismo en pregunta 116, donde el Catecismo hace la pregunta, ¿por qué es necesaria la oración a los cristianos? Y resumiendo la enseñanza bíblica, hermanos, escuche bien esta respuesta porque es muy profunda. Porque es el punto principal de nuestro agradecimiento que Dios pide de nosotros,
Y oiga, y porque Él quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. La Biblia enseña, hermano, que Dios dará su gracia y su Santo Espíritu a los que se lo pidan con oraciones ardientes y continuas. La oración, en primer lugar, es hacia Dios. Es gratitud y adoración. Y Juan y Jesús aquí en versículos 8, hermanos, dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia en Filadelfia amaba a Dios. La iglesia en Filadelfia adoraba a Dios. Y no había negado el nombre de Cristo, aún bajo tentación. Dígame si estoy equivocado. Cuando usted está haciendo sus quehaceres durante la semana y cuando usted se olvida de Dios, ora. Cuando usted anda haciendo sus cosas y se ha olvidado de Dios, ¿usted está orando? ¿Verdad que no? Obviamente que no. Usted no dice a Dios gracias. No está consciente de pedir iluminación de Dios. Pero cuando usted está andando en sus cosas, hermano, y cuando su corazón se llena de gratitud por algo que usted ve o que pasó, ¿verdad que usted dice dentro de sí o hasta en voz alta: gracias, Señor? ¿Verdad que ora? Hermanos, la oración es el punto principal de su reconocimiento del Señor en su vida. Hágase la pregunta en este momento: ¿cuánto ando orando? Pablo dijo: orad sin cesar. Porque la oración silenciosa o audible, la oración, mi hermano, es la prueba que si Dios está en su pensamiento. La oración es el termómetro de que si usted está reteniendo lo que se te dio. La oración es el punto principal, como dice el catecismo, de nuestro agradecimiento para con Dios y nuestra adoración. En segundo lugar, debemos orar unos por otros. Otra pregunta para cada uno. ¿Considera usted que usted necesita ayuda de Dios, de los ángeles y de otras personas para llegar al día final como vencedor? Le voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos consideran que necesitan ayuda de Dios, de ángeles y de otras personas para que usted llegue al día final como triunfador? ¿Cuántos consideran que sí necesitan ayuda? Pues yo creo que todos, ¿no? ¿Sabe qué? Para todos los que dijeron yo necesito ayuda, ¿sabe lo que necesita usted? Oradores. Usted necesita oradores, mi hermano. Hemos hablado aquí mucho y se nos olvidó ponerlo aquí en la pizarra de las peticiones, del pecado del I. Usted no puede llegar al día de juicio solo. No puede. Jesucristo ha establecido la iglesia, mi hermano. No sé si en primer lugar, pero importantemente, para que oremos unos por otros. Y Santiago 5:15 dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. La oración del justo puede mucho. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:11, en 1 de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y más abajito 25 dice: hermanos, orad por nosotros,
¿Cuántas veces dijo Pablo, nosotros tendremos éxito en nuestro ministerio orando ustedes por nosotros? Lo dice muchas veces, lo dice varias veces. Hermanos, esta lista que el hermano Mario, y cuando no está Mario, otros lo hacen, vi que Gilson lo hizo este mes, y otros lo hacen, a veces lo hace Juan Carlos. Hermanos, esta lista que está aquí, eso no es para perder un rato en un culto. Esta es la forma en que nosotros vamos a poder vencer, mi hermano, usted personalmente y nosotros como iglesia. Oren los unos por los otros, anímense los unos por los otros, aliéntense los unos por los otros, sobrelleven la carga los unos de los otros. Y debemos orar para que estas dos cosas retengan y venzan, sean realizados en la vida, hermanos, de unos nosotros. Hermanos, cuando yo vengo aquí a esta iglesia y cuando usted me saluda, yo quiero que me salude un hermano que haya orado por mí. Porque si no es así, mi hermano, ese apretón de manos o ese abrazo que nos damos es meramente un saludo humano y no pasa más allá. No es un saludo espiritual, no es un saludo de cristianos, es un saludo común y corriente como se hace con cualquier ser humano. Si nosotros no estamos orando los unos por los otros, lo que venimos a hacer aquí entre hermanos, los saludos y la conversación, no es ni más ni menos que una actividad, hermano, una relación humana terrenal. La oración es uno de los medios principales que Dios ha dado, mi hermano, para que usted y yo nos animemos, nos apoyemos, nos edifiquemos. Y no me pregunten cómo Dios usa la oración, porque no lo sé. No lo sé. Pero es un mandato del Señor Jesús. Si Jesucristo, Hijo de Dios, uno con el Padre, hermanos, se dedicaba horas a orar, ¿cuántos más nosotros que no somos lo que era Jesucristo? Y Jesús oraba, y cuando Jesús veía las multitudes, porque se llenaba de compasión por las multitudes, porque estaba en oración por ellos. Hermano, para que pase más allá nuestro saludo el día domingo, para que usted y yo podamos enfrentar nuestras tentaciones y luchas, y para que esta iglesia, hermano, cumpla la misión del Señor, doblemos rodillas de nuestras casas. Y no nos interesa aquí saber cuántas horas lo hizo, cuántas horas no lo hizo. Jesucristo dijo, por medio de su Santo Espíritu y el apóstol Pablo, oren los unos por los otros. Santiago, orad los unos por los otros. Oren por nosotros, una y otra vez. Segundo, otra forma de retener la fe y vencer, hermano, tiene que ver con el día domingo. Nosotros hace poco en nuestro estudio hablamos de este día, pero vamos a repasar una vez más en las palabras de Isaías 58. Isaías 58, porque estoy seguro, hermano, que la fuerza de una iglesia y la fuerza de un cristiano tiene que ver con su perspectiva sobre ese día. Dijo el profeta Elías en capítulo 58, versículos 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra,
y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermano, la forma de guardar el día de domingo dirige toda tu semana. Si usted no puede reverenciar a su Dios en su día santo, el día domingo, no lo va a reverenciar el resto de la semana, olvídese. Si con un día de la semana no podemos reverenciar a Dios, ¿cómo lo va a hacer lunes o martes o miércoles? Este día es día termómetro. Es un termómetro, hermanos, de la forma en que estamos reteniendo y venciendo. Y muéstreme el cristiano cómo guarda el día del Señor, y le diré cómo está su vida entera. Sabemos que este día es para congregarnos. Dice Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos, sino cuanto más que vemos que aquel día se acerca. Y también tenemos el ejemplo de Jesucristo. ¿A qué se dedicaba Jesucristo el día de descanso? A la diaconía, al socorro, al evangelismo. Y este día, hermanos, sobre todo, además de ser día de descanso, que todos nosotros necesitamos nuestra buena siesta. ¿Cómo sabe nuestro cuerpo que es domingo? Porque yo no puedo dormir en el día, ningún otro día, pero el domingo sí puedo. Y yo creo que es un excelente motivo el día domingo, también el descanso físico. Para eso Dios lo hizo. Pero hermanos, y los que tienen hijos en casa, ¿qué día más especial para hacer enseñanza de sus hijos con un culto familiar? Para vencer, hermano, en tercer lugar, para vencer, es necesario que la iglesia pase la fe a nuestros hijos. Yo no creo que Cristo venga todavía. Va a durar un rato más, no estoy profetizando. Aunque he profetizado algunas cosas últimamente que sí se cumplieron. Vio que el referéndum no se va a hacer y yo profeticé. Aunque tal vez no se requería profeta para eso. Pero hermanos, ustedes conocen las estadísticas de cuántos hijos de evangélicos abandonan la iglesia. Más de la mitad. Padre y madre, nosotros debemos en todo momento vivir como si fuéramos un segundo antes del día de juicio. ¿Y cuántos de nosotros los padres y las madres quisiéramos llegar al día de juicio con solo la mitad de nuestros hijos presentes? Estamos hablando de algo sumamente serio, porque si usted engendró un hijo, engendró un alma eterna. Usted dio a luz una persona que vivirá para la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Hoy estamos celebrando el Día de las Madres. Mamá, muchos son los testimonios de los santos piadosos de la historia que atribuyen a sus madres una influencia primordial en sus vidas, empezando con San Agustín, que atribuye a su madre Mónica las oraciones de Mónica, la persistencia de Mónica, porque Agustín abandonó la fe en que se había criado, se juntó con una concubina, se metió en herejías, filosofías heréticas, de tal modo que Mónica, amando a su hijo, cortó relaciones con él y no le habló durante años por amor de él. Y Agustín atribuye a las oraciones persistentes de su madre que un día retornó a la fe, reanudó relaciones con su madre. Y Agustín no es el único, hermanos, sino muchos son los que atribuyen a sus madres
a las oraciones de sus madres, a la enseñanza de sus madres, le atribuyen grandemente su fe. Por supuesto, no solo las madres son influyentes, sino los padres también. Pero todos recordamos Deuteronomio 6, donde Dios manda instruir a nuestros niños en casa y en la calle, de mañana y de tarde, que amarren la palabra en las manos, entre los ojos, en las puertas de la casa, en todo lado. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Papá y mamá. Los dos. Cuando están en la casa, no sé si será más la madre. Cuando están en la calle, no sé si será más el padre. Pero los dos hermanos tienen ese deber. Recordemos en Mateo 18, y quisiera que lo vieran conmigo, hermanos. En Mateo 18, estamos hablando de cosas sumamente serias. En Mateo 18 Jesús dijo, versículo 6, y pongamos la mano en el corazón, hermano, papá y mamá, porque aquí vamos a hacer una pregunta muy directa. Mateo 18, versículo 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Más adelantito, debiera haber leído desde 4. Cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí recibe. Y cualquiera que haga tropezar, mejor le fuera arrojado al mar. Mamá o papá, Jesús advierte contra poner tropiezos. Muchas veces nosotros vemos un tropiezo como alguna cosa concreta que usted haga para que tropiece un niño. Pero ¿qué será la negligencia, mi hermano? ¿Qué será la negligencia? ¿No será un tropiezo? ¿Qué será condenar su hijo? Absorber los valores del mundo, porque en lugar de la palabra de Dios, en lugar de películas cristianas o videos cristianos, usted le receta la televisión pagana. ¿No será ponerle tropiezo, mi hermano? Retengamos y venzamos en el hogar, empezando con nuestros hijos, porque una iglesia que venza tiene que pasar la fe a sus hijos, hermanos. Aquí vamos en contra si estamos perdiendo todos estos niños hermosos que aquí pasan en la escuela dominical cada domingo. Me encanta ver, a veces me da tristeza porque no todos saben bien sus versículos, y eso me dice que en casa algo está fallando. Pero me encanta verlos aquí adelante, me encanta escuchar sus voces, me encanta escucharles cantar, me encanta cuando participan en las alabanzas y las peticiones. Chicos, ustedes son apreciados. Y chicos, ustedes tienen derecho a que su papá y su mamá les enseñen la palabra de Dios profundamente, fuertemente, constantemente, de mañana y tarde, en la casa, en la calle. Papá y mamá, ¿cuántos libros de la palabra de Dios tienen y cuántos lo leen? Si usted tiene un solo librito de las historias bíblicas, está raquítica su biblioteca. Llene esa biblioteca. ¿Cuántos videos y películas tiene de historias bíblicas? Si tiene solo uno o dos, está raquítica tu biblioteca. Cuide los ojitos de su niño, los oídos de su niño, de la basura del mundo que se propaga por muchas formas. Y llene su cabeza y su corazón de la palabra de Dios. En la educación de sus hijos, en sus escuelas, los que no pueden, y considere, hermanos, si usted puede poner su hijo en una escuela cristiana, porque los profesores tienen mucha influencia, sus actitudes, sus valores en su hijo. Y si usted no puede definitivamente tener a su hijo en una escuela cristiana de profesores cristianos, usted tiene doble trabajo. Usted tiene doble trabajo. Póngase las pilas y luche por el corazón de su hijo. Concluyendo, hermanos, nosotros podemos confiar
que Jesús va a dar la victoria por medio de los medios que Él nos da. Nos da la oración, oremos los unos por los otros. Nos da el día domingo, hermanos, congreguémonos. Echemos mano a la palabra de Dios, a los sacramentos que son los medios que Dios nos da. Confiemos que por medio de los medios que Jesús nos da, que vamos a ser triunfadores. Jesucristo no está jugando con nosotros, hermanos. Jesucristo no está haciendo un juego malvado de darnos estas promesas y después quitárnoslo. Si nosotros echamos manos a sus medios, con fe en nuestro corazón, seguramente Jesucristo obrará en mi corazón, obrará en nuestra iglesia. Y hay una gran promesa, lea conmigo versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. En los grandes templos, hermanos, ¿qué pieza de arquitectura era la pieza más majestuosa? ¿No eran las columnas? Las columnas, cuando uno entra en una gran iglesia, un palacio, ¿qué es lo que se aprecia? Las grandes columnas. Y muchas veces las adornan. ¿Por qué? Porque si no están las columnas, mi hermano, se cae todo aquello. Las columnas son principales. ¿Y qué dice Dios que le va a hacer a usted, mi hermano? ¿Qué va a hacer de usted en el templo del Señor? A usted lo va a hacer columna en el templo de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué va a ser el adorno suyo? No van a ser colochos de oro, no van a ser adornos, va a ser el nombre de Dios mismo escrito sobre usted. Ese nombre no tenemos tiempo de ver en el Antiguo Testamento lo del nombre. Dios cambiaba el nombre de las personas, Abraham, Jacob, a Israel. Recuerden que en la bendición que vamos a escuchar ahorita, Jehová te bendiga, Jehová alce sobre usted su rostro, Jehová ponga en ti paz. Al final dice, y así los sacerdotes pondrán mi nombre sobre el pueblo. Nosotros ya tenemos el nombre sobre nosotros, hermanos. El bautismo es el sello del nombre de Dios. Pero un día, porque aquí todavía luchamos, aquí todavía somos peregrinos, un día entraremos al templo de Dios, hermano. Seremos constituidos columnas con el nombre de Dios escrito sobre nosotros para siempre y nunca más saldremos de ahí, dice la promesa. Vendrá un descanso. Hoy nos toca lucha, hoy nos toca retener, hoy nos toca vencer, mi hermano, pero vendrá descanso, vendrá victoria final, vendrá la promesa cumplida. Y esa es la esperanza y esa es la promesa de nosotros. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos dicen, estoy dispuesto, Jesucristo, yo estoy dispuesto a luchar por retener? ¿Cuántos lo decimos? Amén. ¿Cuántos decimos, ayúdenme a vencer? Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por esa iglesita en Filadelfia que aunque tenía poca fuerza, era una iglesia que había guardado tu palabra, había guardado la paciencia de tu palabra y también no había negado tu nombre. Dios, Jesús, tú nos has dado los medios, la oración unos por otros, el día domingo, el culto, los medios de la gracia y la instrucción de nuestros hijos. Oh Dios, pide lo que quieres y da lo que pides, como dijo Agustín hace muchos años. Pide lo que quieres, que retengamos y que venzamos, pero da, oh Dios, lo que pides, que podamos retener y vencer. Dependemos de ti, confiamos en ti, miramos hacia ti, oh Jesús y Señor. En tu nombre oramos. Amén.